Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a Buenas tardes. compartir la lectura del libro Volar de Yolanda Reyes, ilustrado por José Rosero, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Antes de empezar, yo quisiera preguntarles, cuando ustedes van en transporte público o van de viaje o están en una oficina haciendo algún trámite, de pronto se ponen a hablar con un desconocido. ¿Sí? A ver, ¿y qué les cuentas? ¿De qué hablan? No sé, de muchas cosas. ¿Sí? ¿Como qué? ¿Como lo que has visto en el colegio? ¿O cosas que te gustan? No lo recordamos. Ah, ¿y la mamá se acuerda de algo? Yo, por ejemplo, una de mis mejores amigas, me las hice viajando en transporte público, yendo a trabajar, se sentó al lado mío, me dijo, me siento acá porque estoy embarazada, en el primer asiento. Ah, y qué lindo, ¿y de cuánto estás? ¿Y vas a nena, nene, para cuándo esperás? Y así empezó la charla, pero algo que por ahí haya, eso es un ejemplo, ¿no? Pero algo que dé pie del mismo contexto de encuentro, de la situación. Yo viajé desde la pancita en avión para ir a Ah, muy bien. Subiste temprano al avión. Laura, ¿tú alguna vez te has puesto a conversar con alguien desconocido en algún sitio de espera o en un transporte? Claro, todo el tiempo. Es como esa necesidad pues de como, uy, ¿qué hora es? O ya está muy tarde, o nada que atienden, ¿no? Sí, no sé, es como necesario en uno establecer una conversación de la nada. ¿Y por qué será que tenemos esa tendencia? No sé. Janet, ¿tú qué opinas? En los consultorios médicos, como para ver que uno está en la misma situación que el otro, por ejemplo, ¿no? Como, ay, tú, ¿cómo estás? No sé, cuando estaba embarazada, por ejemplo, como tú dices, entonces uno hablaba con las mamás que estaban al lado, o cuando lleva al niño, como es eso, como encontrar compañía en la situación que estás viviendo, me parece. Ah, como también encontrar a alguien que esté pasando una situación similar. ¿Y les ha tocado alguna vez hacer un viaje largo con un niño desconocido al lado? Por ejemplo, un viaje en avión o un viaje por tierra muy largo, Pero no con niños, sino Sí, tal cual. me ha con tocado, sí, adultos. pero con adultos y termina uno hablando, como, oye, no sé qué, ¿para dónde vas? Y tal. Sí, igual que Janet. no. Inclusive ¿Y terminamos ayudándose, ¿no? Como, ¿quieres comer algo cuando es muy largo? Sí, y al final uno el teléfono, cosas así. De pronto uno es la niña y si no, nunca me ha tocado un niño. Ah, pues sí, a veces uno el que es visto como niño. ¿Y por qué será que a veces nos sentimos más cómodos? Ya te doy la palabra. ¿Por qué será que a veces nos sentimos más cómodos hablando de temas sensibles o de cosas personales con un desconocido? Piensen ahí mientras le doy la palabra a María Lucía. No, yo iba a decir algo con respecto a lo anterior. Yo soy Sí. antropóloga, claro, e investigo temas justamente de sociabilidad. Y hay un autor que se llama Simmel que dice que la sociabilidad es la tendencia natural del ser humano a juntarse con otros, como que es algo como una tendencia natural de todas las personas a eso. Entonces, nada, fue con respecto a la primera pregunta que habías hecho. También hay como... Ya, claro. Porque los seres humanos somos gregarios y tendemos pues, a formar grupos, a establecer el vínculo con el otro, ¿no? Relacionando con esto, ¿qué es lo que hace que nos sintamos a veces más cómodos hablando de temas sensibles o personales con un desconocido, a quien seguramente no volveremos a ver? De pronto es cuando pues uno tiene como una carga encima, ¿no? Y si uno la cuenta bien conocido, pues carga a esa persona, ¿no? Porque lo conocen a uno y conocen como pues, su familia y todo. En cambio, hablar con un desconocido de ese tipo, pues de algunas cosas, uno sabe que a la hora del té lo está escuchando, pero no va más allá, si está, o sea, no se va a preocupar, ni te va a ayudar, ni nada, sino te está sirviendo como para soltar las cargas. Ok. No sé si O a juzgar tampoco, ¿no? Como que exactamente. no te va a juzgar, sí, le puedes contar algo rarísimo y
Y pues finalmente nadie se va a enterar, digamos, nadie de tu círculo como cercano, ¿no? Puedes como Claro. abrirte más tranquilamente porque no tiene a quién contarle o, ¿sí? O digamos como a juzgar, ¿no? Sí, o de pronto puede que cuente algo a otra persona, pero ninguno de los dos conoce, entonces queda como una anécdota, Como sí, allá me sí, encontré a una señora que me contó tal cosa, pero no como a Janet le está pasando tal cosa, ¿sí? Que es distinto. exactamente. Bien, este libro es un poco largo, entonces vamos a ir leyendo algunos fragmentos. Yo quisiera empezar con el primer párrafo para que nos hagamos una idea de cómo es la voz que abre esta historia. Entonces dice, en modo avión, es el primer capítulo. ¿Le Sí. importa si pongo esto aquí, señora?, me preguntó la azafata. ¿Se refiere a la maleta o al niño? Quise contestarle, pero ella ya estaba moviendo mis cosas en el portaequipajes para acomodar una maleta amarilla que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Llegó casi saltando, con las mejillas muy rojas, como si viniera de correr en unas olimpiadas. Se quitó la chaqueta y se la dio a la azafata. Después, hizo volar un suéter y le lanzó algo envuelto en papel de regalo. Un libro. Nada más, mi cielo, le preguntó la azafata. Y el niño volvió a lanzarle un balón. ¡Qué mala suerte! Un niño justo en el último segundo. Llevaba una camiseta de rayas verticales azules y moradas. El pelo era negro y muy liso, con un corte recto y largo, y parecía mojado. Sería por la carrera. Juan Diego. Alcancé a leer en el carterito de la aerolínea, que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido. Igual, ¿qué me importaba? Y así empieza la descripción, la narración de esta voz que nos empieza a contar la incomodidad que siente porque le toca viajar en un vuelo largo con un niño que además no para de mover los pies, que está todo el tiempo tratando de mirar por la ventana y que a ella le parece que va a ser un incordio porque le está de alguna forma invadiendo el espacio que ella se había armado, porque este es un personaje que viene rumbo a Bogotá y tiene que terminar de escribir una conferencia. Una cosa interesante del libro es que hay dos voces narrativas, la voz de esta señora y la voz del niño. Y cada uno está señalado con el puesto del avión que le tocó. Se supone que esta señora pues quedó en un puesto que es solo para personas con ciertas condiciones, pero por alguna razón quedó allí. Entonces, hay un momento en que le pregunta, ¿le gustaría compartir este vuelo con el niño? ¿Me lo está preguntando o ya está decidido?, pensé. Pero no dije nada porque vi que el cartelito del nombre temblaba en el pecho del niño. Entonces íbamos viendo que hay como cierta tensión entre lo que ella piensa y lo que va sintiendo a medida que se vincula con el niño. Entonces ella es la figura señalada con el texto, con el puesto 8A y el niño con el puesto 8B. Y empieza su narración de esta manera. Chequeo cruzado. La azafata verifica que los portaequipajes estén bien cerrados, el cinturón de seguridad debidamente ajustado, el respaldo del asiento en posición vertical, la mesa auxiliar asegurada y todos esos protocolos de vuelo que cualquiera sabe, cualquiera, menos la señora Feroz del 8A, que insiste en buscar una persiana en su ventanilla. No se ha dado cuenta de que los 787 ya no traen persiana, sino una ruedita para dejar entrar más o menos solo. Tampoco sabe que estos Boeing están equipados con un sistema inteligente para filtrar la luz por las ventanas. ¿Le explico? Mejor no. ¿Dónde estará Pa? ¿Podrá reconocer mi avión? Son modelos amigables con el medio ambiente. Son más silenciosos. Me contó anoche. Pero ya yo lo había hablado con Maya, que sabe mucho de aviones. La azafata me da un vaso con chocolates y le pasa otro a la señora Feroz, aunque no se lo merece. Dice, no, gracias. Pero luego me mira y lo recibe. ¿Qué significa? ¿Será que no es tan feroz y me va a regalar los chocolates? Y entonces él sigue narrándole al papá mentalmente lo que va viendo y lo que va pensando en el camino. Entonces es interesante ver cómo en este libro van sucediendo
cosas, y eso lo vamos a ir viendo con cada fragmento, van sucediendo cosas vividas por ambos personajes, pero cada uno va a contar su perspectiva sobre el hecho. El niño está inquieto porque necesita un blog que le regalaron y que lo quiere usar para escribirle al papá. Entonces dice, se me olvidó bajar el blog y ahora es imposible. Tengo un dilema. O bueno, en realidad son dos dilemas. Dilema 1. Le digo a mamá que el blog me lo regaló ella. O le digo una mentira piadosa como la llama Abu y le digo que fue pa. Dilema 2. Le pido a la señora Feroz que me baje el blog o espero a la azafata. Veo un Airbus A330-200 de Iberia y otro Boeing como el mío. Pero la señora Feroz tapa toda la ventanilla con su melena y no puedo seguir viendo la pista. Ya casi despegamos. Nos han asignado el turno 3, dice el piloto. No es justo que le den la ventanilla a alguien que no tiene ni idea de aviones y que ni siquiera sabe manejar una persiana inteligente. Mejor le digo a mamá que me regalaron el blog así, sin dar nombres. Se sobreentiende que fueron los dos. Es bueno que se vaya acostumbrando. Y si pregunta exactamente quién, como pregunta cuando sospecha algo de ella, le digo que fue pa. Ya sé qué va a decir. Qué raro, con el trabajo que cuesta que te compre los cuadernos del colegio. Tal vez lo mejor es esperar a verle la cara y decir qué digo. Así toca con ellos, para no entrar en SAM. Significa zona de arenas movedizas. El código lo inventó Rafa, que fue el primero de la clase con padres separados. Ya estaban separados cuando estábamos en kinder, pero ahora en cuarto la proporción es 50-50. Lo que sí está decidido es que jamás le voy a contar a mamá que casi me deja el avión porque se nos quedó el permiso de salida y ella tuvo que salir volando en un taxi para llevármelo. Jamás, aunque me maten. Jamás, porque lo mata. Entonces aquí vamos viendo las diferencias del tono discursivo, que es muy evidente, que permite distinguir claramente un personaje del otro. Pero en la medida que avanza la historia, la perspectiva que tiene cada personaje sobre el otro va empezando a modificarse progresivamente. Entonces vamos a leer este fragmento que lo relata 8A, que es la señora. Se titula 10.000 pies. 10.000 pies, anunció una voz. Y justo cuando había conseguido concentrarme 2 minutos en la tableta. Y entonces volvió de nuevo la azafata. En caso de despresurización de la cabina, ¿estaría dispuesta a ponerle al niño la máscara de oxígeno? Me preguntó. ¿La qué? Pensé un segundo. Y dije que sí con la cabeza. Pero el niño me miró y me di cuenta de que no se lo creía. Me sentía avergonzada de mi torpeza de toda la vida. ¿Cómo iba a saber ponerle a alguien, ni a mí misma, la máscara de oxígeno? El niño me miró de nuevo y vi pasar una sombra por su cara. Al menos somos dos. Me esforcé por fingir una sonrisa, como intentando decirle que yo era experta en poner máscaras, que yo era experta en salvar niños. Pensé que ya no quedaba mucho tiempo para terminar de escribir la conferencia que tenía que dar en Bogotá. Y conté también las horas que iba a dormir, máximo 4, mientras me registraba en el hotel. Si no había mucha fila en migración y si no había periodistas esperándome a la salida del aeropuerto. Y solo con pensar en la palabra periodistas sentí un escalofrío. El trato para aceptar la invitación y regresar a Colombia había sido que ningún periodista se enterara del día de mi llegada. Pero era mejor dejar de pensar en eso ahora y escribir. ¿Acaso alguien podía escribir con ese niño moviendo los zapatos? Memoria histórica. ¿Qué significa recordar? Anoté en mi tableta, con ritmo de zapatos. Y borré porque me pareció que la frase no significaba nada. El niño improvisó una sonrisa fingida cuando lo sorprendí mirando mi pantalla, y se me ocurrió que quería pedirme algo. Sería la ventanilla. ¿Podría dejarme en paz si le cambiaba el lugar? ¿Dejaría de mover sus zapatos? Los avisos del cinturón de seguridad se iluminaron y esta vez habló el piloto. Dijo que estábamos entrando en una zona de turbulencia incómoda, que no afectaba para nada la seguridad del vuelo. Incómoda, no peligrosa, para nada. Recité la frase al niño recomendado, como si fuera parte de mi función de acompañante, mientras veía cómo las nubes se oscurecían y una nata gris se asomaba a la ventanilla. De nuevo, me pareció que ninguno de los dos lo creía. Esas nubes no le hacen ni cosquillas a este Boeing. Además, el radar le informa cuáles son las más terribles, me contestó el niño. Pero me di cuenta de que su mano se aferraba fuertemente al brazo de la silla. Eres muy valiente, volar solo, le dije mientras la turbulencia hacía bajar y subir el avión. Un bebé empezó a llorar. La capa gris de nubes se extendió por todo el cielo y de repente, la tarde pareció una noche.
Y en este momento empiezan entonces ellos un diálogo sobre las veces que el niño ha viajado solo y cómo ha sido ese viaje. En algún momento, la conferencista comenta: quise decirle que yo también tenía miedo, que era una turbulencia fuerte, y traté de recordar las palabras exactas del piloto, pero el vacío en el estómago no me dejaba pensar. Entonces ya son 4 vuelos solos. Tomó aliento, como si hablar conmigo fuera su forma de distraerse o de distraerme, pero vi que estaba muy pálido. Ay, por favor, que no se le vaya a ocurrir marearse, supliqué. ¿Será que le está doliendo los oídos al bebé o que tiene miedo?, le pregunté al niño. Y él me hizo una mueca que parecía decir ni idea. Sería mucho pedir que alguien callara a ese bebé, pensé. No tenga miedo, que ya vamos a salir. Si ves ese azulito allí, señaló con el dedo la otra ventanilla. Y mire que por aquí también se asoma un claro de nubes. Ya va a pasar. Me habló como si le estuviera hablando a una hermanita. Nos quedamos un rato mirando pasar nubes en silencio y sintiendo cómo el avión volvía a estabilizarse a medida que el cielo se sosegaba. La turbulencia se iba olvidando. Ahora había rizos de nubes con bordes blancos mecidos por el viento y alguna nube gris se atravesaba, pero seguida por una sucesión de nubes que parecían puro algodón, hasta que finalmente, después de un par de sacudidas, el aire estaba azul y el sol brillaba. Qué raro es el cielo, pensé, viendo esas nubes tan bonitas de repente. Y lo mejor de todo era que el bebé se había callado. Crucero, dijo el niño recomendado. Ya alcanzamos la velocidad de crucero, me repitió como si yo no entendiera bien ese vocabulario. Sus zapatos verdes por fin estaban quietos como el cielo y me pidió que le bajara un paquete envuelto en papel de regalo. Me pareció demasiado grande para ponerlo en esa mesita de avión, pero pensé que menos mal iba a leer o a colorear o a hacer tareas, lo que fuera. Necesitaba escribir. Necesitaba concentrarme y terminar la conferencia. ¿Qué perciben ustedes de esta situación? ¿Qué ha pasado aquí de diferente con respecto a la situación inicial en la que había cierta desconfianza y cierta distancia entre estos dos personajes? A ver qué se les ocurre. Mercedes, cuéntanos. Laura tiene la palabra. No, pues eso de que pues el miedo, el susto a la turbulencia los unió y hizo que se perdiera pues la desconfianza, un poquito. Sí, entonces tiene que ver con lo que comentabas antes y que lo que comentaba Janet, que hay circunstancias en las que, como vivimos una misma experiencia, sentimos la confianza como de abrirnos con el otro. ¿Podría ser eso lo que está pasando acá? ¿Y qué opinan de la percepción que tiene esta señora sobre el pobre bebé que llora? Que no ha sido mamá. Bueno, puede ser que no haya sido mamá, ciertamente. Pero fíjense que ella tiene al comienzo también una percepción sobre el niño, o sea, le parece una pesadilla que le pongan al lado a un niño. ¿Tendrá que ver eso con, digamos, la percepción que tienen algunos adultos con los niños? ¿Janet? Sí, claro, algunos adultos no toleran a los niños, les parecen como muy ruidosos, muy, sí, como fastidiosos o, en fin, como que quieren estar que nadie los interrumpa y que no afecten sus actividades, entonces como que se desesperan. ¿No? ¿Y eso tendrá que ver con el hecho de que hayan tenido vínculo o no con niños? Yo creo que No sí, necesariamente. pero como dice Laura, yo creo que sí un poco, o sea, los que hemos tenido hijos, pues sí desarrollamos mucha empatía y uno ya entiende totalmente pues qué es lo que pasa con los niños y bueno, yo creo que de alguna manera sí, no necesariamente, pero sí el que tiene hijos desarrolla mucha más, o el que tiene contacto con niños, un profesor, no sé, como desarrolla mucha más comprensión y empatía frente a los niños. Ya. Alejandra, ¿qué Pero quieres comentar? Ya te doy la palabra. Buenas tardes. Pues yo creo que la actitud es porque, digamos, ella supongo que está acostumbrada a estar sola y pues no al ruido y Mm. a estar con demás personas. Pues esa es mi opinión. María Lucila, ¿querías comentar algo? No, que ¿O también Inés? tenía la preocupación de escribir la conferencia y entonces también tenía que estar concentrada y tenía un tiempo limitado, estaba calculando cuánto tiempo iba a dormir, entonces
también había un contexto, más allá de si fue madre o no, un contexto en el que estaba necesitando como cierta tranquilidad, concentración, muy enfocada en lo que tenía que hacer. Sí, ciertamente. Hola, Emma. Titi, ¿tú querías comentar algo? No, lo mismo, era eso, era que también pensar en la circunstancia de que la señora estaba pendiente de terminar una conferencia y pues tiene un tiempo limitado, era lo mismo que dijo la compañera. Se Sí, siente esa identificada. experiencia la hemos... Sí, Sí, eso iba a decir que esa totalmente. experiencia la hemos vivido Sí. unos cuantos. Sí. Ahora, hay otro elemento que ella menciona y que puede estar interviniendo en esa sensación que ella tiene, en esa inquietud que ella tiene por el hecho de que esté ese niño ahí al lado. ¿Alguien recuerda qué es esa otra situación que ella sí, sospecha que puede encontrarse de vuelta en Bogotá y que la tiene incómoda? ¿Alguno llegó a captar eso? Los ¿Alejandra? periodistas, Los Ajá. periodistas, los periodistas. Alejandra, exactamente, exactamente. Ella tiene miedo de que haya periodistas, aunque ella había pedido abiertamente que no hubiera periodistas. Entonces hay una incomodidad de fondo que se suma al hecho de que no ha terminado la conferencia. Y pues más adelante veremos qué es lo que ocurre con esa conferencia. Ahora yo les quería preguntar, en esta situación de la turbulencia tan fuerte que asusta a ambos y que los hace intentar tranquilizarse, ¿quién tranquiliza a quién? el niño Niños. la tranquiliza a ella. El niño la tranquiliza a ella y ella logra hacer algo para tranquilizar al niño o cree hacerlo. Ella cree hacerlo. Pareciera que no le sale tan bien o en esencia los dos saben que cada uno está tratando de tranquilizar al otro y en esa conciencia pues pueden ver también un poco la fragilidad del otro y pues las dificultades para lograr tranquilizarse ellos y tranquilizar al otro que tienen aquí. Vamos a leer ahora otro fragmento, que es la voz del niño, en el puesto 8B. Hola, Pa. Por fin tengo mi blog y mi caja de colores. Me los bajó la señora F. Ahora no puedo escribir la palabra completa. 5 letras. Se sentó en la silla 8A que está reservada para familias con niños, para niños recomendados o para viajeros recomendados de cualquier edad. Porque ya te conté que en el vuelo a tu casa viajé al lado de una viejita que ni siquiera se sabía su apellido. Yo no sabía cómo decirle a la señora F que me bajara el blog, pero no aparecía la azafata. Creí que se había pegado en la cabeza y se había desmayado con esa turbulencia tan terrible. Ay, perdón, Pa, es que voy en desorden cronológico y no te he dicho que el avión atravesó una zona de turbulencia. Menos mal que estábamos en este Boeing, porque eran nubes de las más temibles. Yo creo que eran cumulonimbus y sentí un vacío en el estómago, aunque disimulé porque la señora se veía muy nerviosa. Y tuve que ponerme a hablar y hablar para tranquilizarla. Pero no te preocupes. Ahora volamos con velocidad de crucero y la señora F está escribiendo. Creo que va a dar una conferencia en Bogotá. ¿Puedes creer que sabe hablar para miles de personas y no sabe qué significa velocidad de crucero? Me dijo que no le da miedo dar conferencias, pero a veces sí le da miedo los aviones y se puso a escribir. Menos mal, porque así me pude concentrar en mi bitácora. Yo tuve que enseñarle a manejar la persiana del Boeing porque tampoco sabía. ¿Puedes creer? ¿Cómo ven ustedes la percepción que tiene este niño sobre su compañera de viaje? No, pues él está sobrado. Sí, exactamente. ¿Les ha tocado a veces tener vínculo con un niño que siente que está por encima del adulto, que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que usted que es tan grande no sabe hacer esto, no sabe sobre lo otro? ¿Les ha pasado alguna vez? Todo el tiempo. A ver, Titi, ¿nos puedes poner una circunstancia como ejemplo? De pronto a uno lo ven, pues uno de abuela, por ejemplo, a veces los nietos lo ven a uno como, uy, tan viejita ya, tan bobita, como que uno se va quedando atrás. Y mire que ese niño pues tiene un conocimiento de cosas muy modernas que la señora no sabe. En esa se ve uno todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Además, sabe mucho de aviones, que es algo que suele pasar con los niños que tienen interés particular en un tema. Entonces tienen un conocimiento muy profundo y cosa que también a veces pasa con los adultos, que tienen un conocimiento muy profundo sobre un tema y asumen que los demás tendrían que saberlo, sobre todo si está vinculado con algo de la cotidianidad, ¿no? Como por ejemplo un medio de transporte. Pero sí, es frecuente que los niños sientan que, bueno, que como uno ya es mayor, pues está
desfasado y no va a saber cómo manejar las cosas y no va a tener ni idea de cómo funcionan los elementos del mundo moderno. Yo quisiera que ustedes me dijeran si notaron en este fragmento alguna diferencia en la voz del narrador. Ya sabemos que hay dos voces narrativas, y está la conferencista y está el niño, pero aquí hay un pequeño cambio. Le está hablando al papá, Exacto. entonces el tono es otro porque tiene un interlocutor, ¿sí? Ujú. Diferente. Exactamente, entonces él está narrando a un tú, ¿sí? Está como llevando un registro para una segunda persona sobre lo que está viviendo y sobre lo que está observando en este viaje. Entonces es interesante que podamos fijarnos en cómo se combinan esos dos elementos dentro de esta historia. Y adicionalmente allí, Maite, un apunte rápido, y es que él habla de la señora F y deja las rayitas, los espacios, no sé si pueden ver acá, Exactamente. como no, es, al principio sí la nombró como la señora Feroz, pero ahora él mismo dice, ahora no puedo escribir la palabra completa porque claro, la señora está al lado y donde le dé por Claro. leer se da cuenta que le está diciendo la señora Feroz. Entonces está como eso también allí nos da esa pista, ¿no? Sí, es como un guiño también, porque evidentemente ninguno de los dos quiere que el otro vea lo que está escribiendo. Entonces, bueno, toma esa previsión por si acaso a la señora se le ocurre hacer lo que él hace, que echarle una mirada a la tableta donde ella está escribiendo. Pero otra cosa, perdóname, otra cosa, y es que miren que al principio pareciera que el que incomoda es el niño, y finalmente, y porque no la deja concentrar a ella, pero finalmente él está en las mismas, él está esperando que la señora lo deje concentrar para poder escribir en su diario. O sea, es bien, Sí. hay un juego muy sutil, pero Sí, chévere. exactamente. Los dos personajes están como, intentan ayudarse en la situación como de miedo, pero al mismo tiempo tienen todavía una prevención uno con el otro, ¿no? Entonces están tratando de evitar que el otro lo mire o que el otro pueda enterarse de qué es lo que está haciendo, ¿no? El siguiente episodio tiene que ver con la comida del avión. ¿A quién le gusta aquí la comida del avión? Usualmente no es tan atractiva. En primera clase es deliciosa. Bueno, sí, me imagino. O cuando uno tiene mucha hambre porque lleva mucho viajando y esperando y lo que le pongan le sabe uno rico también. Sí. O cuando uno sabe que tiene un viaje muy largo por delante y toca comer lo Claro, que sí. haya, porque necesitas energía para aguantar. Sí, pero la comida del avión tiene una fama similar a la comida del hospital, ¿no? Que no es muy atractiva. El caso es que esta señora pide un plato vegetariano sin gluten y nadie toma nota de eso en el aeropuerto y lo que hay para comer es pasta o pollo. Y obviamente la señora no quiere comer. Entonces el niño se empieza a fijar en las cosas que tiene, igual la pone en la bandeja, ¿no? Y el niño se empieza a fijar en lo que tiene la señora en su bandeja y entonces le dice, ¿este pudín tendrá gluten? Me preguntó fingiendo preocupación. A mí casi no me gusta la ensalada. Menos mal que tengo tiempo para que me termine de gustar. 8 años todavía. ¿Por qué 8 años? Volví a exagerar el interés. Pues porque ya tengo 10, contestó. Haga la cuenta. 10 y 8, 18. ¿Sí capta? Ah, claro, la mayoría de edad. Él asintió con cara de paciencia. Tal vez pensó que me costaba trabajo las matemáticas, pero no dijo nada mientras cambiábamos su ensalada por mi pudín. ¿Los chocolates llevan gluten? Volvió a preguntarme, con la mirada puesta en el vaso de chocolates que me había dado la azafata y que seguía en la red de mi asiento. Creo que sí. Le seguí el juego y le ofrecí el vaso para que sacara uno. Pero, ¿dónde están tus chocolates? Me señaló su barriga con una risa pícara. Solo eran 4. El resto era papel picado, mire, dijo y revolvió los papeles de su vaso para comprobarlo. A mí me pasó lo mismo. La primera vez pensé que era más chocolate. Así es la comida del avión, para que el pasaje salga más barato o para no tener que poner tantos baños en la cabina de turismo. Le dije que era un niño muy inteligente y me fijé en esos 2 hoyitos que le salían al lado de la boca. Además de inteligente, me pareció que era tan lindo. Así que tienes 10 años. Ajá, soy el mayor. Aunque todo es relativo. Max tiene 4. Si tiene 4, entonces tú eres el mayor. Depende, volvió a decir con la misma sonrisa. Y vi que habían vuelto a aparecerle los hoyitos. No entiendo, fingí un poco de impaciencia.
Max es perro. ¿A cuántos años humanos equivalen 4 años de perro? No me diga que no sabe. Yo me hice la que no sabía. En realidad no estaba tan segura. Y él esperó un momento, como si fuera un profesor, y me estuviera dando la última oportunidad para recordar una respuesta en el examen. A 7. Tiene que multiplicar cada año humano por 7 años caninos, me explicó. Entonces Max tiene 28 años humanos. Es el mayor, le dije, para seguirle el juego. Y él me hizo su mejor sonrisa de profesor. Y no hay más hermanos, quiero decir humanos. Depende, dijo, pero ya no se reía y me pareció que estaba otra vez moviendo los zapatos. ¿Ven ustedes algún ligero cambio en la percepción que tiene esta señora con respecto al niño? Sí, no, lo empieza a ver ya como con cariño, entonces empieza a detallarlo mucho y también entra a jugar con él. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta eso en el texto? O sea, ¿cómo te diste cuenta tú de que ya está como viéndolo con afecto? Cuando, pues como que empieza cuando él se pone en la situación de ella, por lo de la comida, y pues le intercambia su ensalada, entonces allá hay como una amistad de intercambio. Y ya con esto, pues ella empieza ya a apreciarlo y a mirarlo también físicamente, de sus huequitos, pero también como a verlo cómo se comporta, cómo él le explica muy amablemente muchas cosas, que ella en su juego también finge no saber para pues seguir detallando esto. María Lucila. También cuando ella dice que exagera el interés, como ahí muestra realmente que quiere hacerlo sentir bien. Cuando dice exagera el interés, esas son como las pautas de que ella empieza a mirarlo con otros ojos también, no solo cuando lo hace explícito, diciendo, bueno, es inteligente o lindo a los hoyuelos, sino también en estos gestos de tratar. Sí, además hay un asunto interesante allí y es que ella entonces se sale como de su situación y ya no se está ocupando de la conferencia que tiene que escribir ni de la incomodidad que tiene. Vamos a ver ahora la versión. A ver, María Lucila. No, y también que empieza a darle valor a los saberes que él tiene, como a lo del perro, que ella dice, incluso no estaba tan segura, como bueno, él sabe sobre aviones, sabe sobre los años de los perros, como también a decir, bueno, él sabía cosas que yo no sabía, también a ponerlo en otra posición desde ese lugar. Exactamente, está validando el conocimiento del niño, ¿sí? Aceptando que, bueno, que hay una información que él maneja y ella no. Al principio lo había puesto ¿sí? Al principio lo había puesto en un lugar de inferioridad, digamos, un niño molesto, un niño que tal cosa, y de repente va como cambiando esa relación. Exactamente. Voy a leerles ahora la versión de este niño sobre el episodio de la comida. Entonces él dice, escogí pollo y la señora nada, porque es vegetariana y nadie se lo dijo a la tripulación, aunque ella sí había avisado hacía tiempo, desde que le mandaron el pasaje. Se puso como un tomate y muy furiosa. Y volvió a hacer cara feroz. Pero a la azafata le dio igual y le dejó la bandeja con la pasta. Tuve que darle mi ensalada para que no se muriera de hambre. Y ella me regaló su pudín porque tenía gluten. Si llega a comer pudín o algo con gluten puede morirse. Así, inmediatamente, ¿sabes? ¿Te imaginas el peligro? En un avión. ¿Y si no viaja un médico entre esa cantidad de pasajeros? Le conté algunas cosas de Max y de los vuelos. Obvio, sin nada de secretos. Y ella ni siquiera me dijo su nombre. Pero ella no me pareció feroz, sino asustada, aunque no sé si era solo por miedo a los aviones. Yo le empecé a mostrar nubes distintas para jugar al veo veo. Entonces, a ver, ¿qué diferencia perciben ustedes allí en el episodio del pudín? ¿Cómo cuenta él lo que sucede con el pudín y la ensalada? Yo me había adelantado un poquito, pero eso, pues él sintió como que se sintió, pues como que trató de comprenderla, ¿no? Porque dice que él describe y sin saber, él la defiende y dice que ella lo dijo y que no le pusieron cuidado y que eso la hizo enojar mucho y que pues él le dio su ensalada para que no sintiera mucha hambre. Entonces ahí está amistad de ponerse en el lugar y como allá creerle y apoyarla. Sí, pero no perdamos de vista que él está contando, yo te doy la palabra, María Lucila, que él está contando eso a su papá. A ver, María Lucila.
que hay una cuota de picardía también, porque él no quería la ensalada, porque a él no le gustaban los Exacto. vegetales. Y también como, le preguntó si tenía gluten, como así no se le estaba preocupado por ella, pero en realidad era porque quería el postre. Entonces es como, hay una cuota ahí de picardía del niño. Exactamente. Entonces él le da la vuelta a la situación y se pone casi como una figura heroica, que él la salvó de morirse de hambre porque le propuso cambiarle la ensalada por el pudín, cuando en realidad había actuado como un niño y prácticamente le dio la vuelta a esta señora para que le diera el pudín, ¿no? Y para deshacerse de la ensalada. Entonces ahí podemos ver como otro aspecto de este personaje que sabe manejar el discurso y sabe cómo construir el relato para poner la situación a su favor, ¿no? Y la señora cómplice. Sí, porque le está siguiendo el juego. Exactamente. Entonces él sigue más adelante contando lo que había hablado con ella y dice, le pregunté por qué no había escrito antes del vuelo y me contestó que llevaba más de un mes escribiendo mentalmente. Yo hice cara de no entiendo y ella me explicó que dejaba que los pensamientos crecieran en su mente y que cuando sentía que le iban a estallar en la cabeza, no le quedaba más remedio que escribirlos. Le dije que le iba a decir a mi mamá que estaba escribiendo mentalmente las tareas cuando me regañara por dejarlas para el último momento. Entonces, cada uno a su tarea, dijo riéndose. Quería aclararle que yo no estaba escribiendo una tarea, sino una bitácora de vuelo, pero me quedé callado, porque al fin la vi inspirada. Sus dedos andaban rapidísimo por la pantalla y pensé que iba a dañarla, de tanta fuerza que hacía para escribir. Entonces, bueno, ahí vemos otra vez este pequeño rasgo de picardía de este niño, cuando le agarra al vuelo la idea de escribir mentalmente y la vincula con algo que él pudiera arguir a la hora de que le reclamara que no está haciendo la tarea como corresponde. Voy a leerles este fragmento que es un poco más largo, pero que es muy importante porque va preparando el cierre de la historia. Y este capítulo se titula Sistema de entretenimiento a bordo y empieza la voz de la conferencista, es decir, 8A, el puesto que ella ocupa. Y dice así, recordar. ¿Qué puedo decir yo si llevo tantos años tratando de olvidar, tratando de no tener memoria? Dicen que Bogotá ha cambiado mucho, desde el tiempo en el que tuve que salir por miedo. El niño que va a mi lado copia el mapa de vuelo que sale en la pantalla del avión. Con su lápiz color tierra, traza una cordillera y luego echa sombras azules, verdes, marrones, amarillas y violetas. Tiene 10 años, los mismos 10 años que han pasado desde que salí de esa selva. 10. ¿Será casualidad o será un número mágico? Hoy he vuelto para hablar de lo que significa perdonar, de lo que significa volver a este país. Eres muy afortunado poder pintar en ese papel tan fino con esa caja de colores. No sabes lo que habría dado yo por tener esto, le dije a Juan Diego cuando lo sorprendí mirando de nuevo mi tableta. ¿Tener qué? ¿El blog o los colores? Los colores, le contesté, después de pensarlo unos instantes. ¿Nunca tuvo? Preguntó. Negué con la cabeza y me dieron ganas de llorar. Si da conferencias para 1000 personas, seguro que se puede comprar una caja de 24 colores, con lo que le pagan. En Bogotá las venden. Y hay de 36. Y he visto unas así de grandes de 60. Tal vez para no verme con esa cara que se me había quedado puesta, me contó que la caja de colores y el blog se los había regalado la novia del papá. Me dijo que estaba haciendo una bitácora del vuelo, que iba a sacarle fotos. Claro que no a todas las páginas, sino a las principales, y que mañana se las iba a mandar por WhatsApp a su papá. Y que la bitácora completa se le iba a llevar de regalo de Navidad. Bueno, si había dinero para pagar otro pasaje o al menos para mandarla por correo. Y si las cosas no se siguen empeorando cada vez, agregó, después de unos segundos de silencio. Entonces volví a ver una capa de nubes pasando por su cara. Todo fue idea de ella, cuando me puse triste porque no iba a poder estar con Pa. Después de todo no es tan mal, añadió. Después de todo, le devolví la frase. Después de haberse enamorado de Pa. ¿Por qué precisamente de Pa? Si Ma y Pa ya se habían enamorado y Ma lo vio primero. Dos caras tristes, pensé, mirando la cara de Juan Diego. El amor a veces es raro, le dije, y me pareció que no era una frase para él, sino una frase para mí. Ni idea, yo no sé de eso. Yo voy por los dos, me dijo con una cara muy seria.
Pensé que todo iba a terminar bien, como en las películas, pero ahora no es tu responsabilidad, tú no tienes la culpa, le dije. Me habría gustado contarle que durante los años en los que había estado secuestrada en la selva, me había enamorado de un hombre que también estaba secuestrado y que ese hombre no sabía que su esposa estaba esperando un hijo. Pero en ese momento pasó sonriendo la azafata y pensé que podía decirme que esos no eran temas infantiles. Ok, ¿a qué punto ha llegado ahora la interacción de estos dos personajes? ¿Qué ven ustedes aquí de diferente, de especial? ¿Cuánto más sabemos sobre esta señora? A ver, Janet, Pero todo el ¿qué nos tiempo cuenta? yo. A ver, vamos a dar la palabra a María Lucila y después Janet. En primer término, lo que desde el lado de él que la nombra ella, lo que no puede nombrar a la madre, que no puede decir quién la regaló el blog, lo que se empieza planteando al inicio, de que no va a decir, que bueno, si pregunta dice que fue el padre, que esas eran las zonas de arenas movedizas, y a la señora le cuenta, y todo el conflicto que tiene con eso. La señora, el hecho de que estuvo secuestrada en la selva, entonces como que es el punto donde realmente llegan a lo más profundo de lo que a cada cual le está pasando. Exacto. Janet. Sí, no, tal cual, ya están hablando de temas muy profundos, del conflicto de cada uno, como de un dolor también más profundo, ¿no? Como de unos temas más íntimos. Esta señora ha cambiado un poco la percepción sobre el niño, ha ahondado un poco en lo que le hace sentir este muchachito. Bueno, es interesante cómo van empatizando ambos personajes. Se nota cómo a medida que va transcurriendo el vuelo se van emparentando ciertamente con cosas mucho más íntimas, ¿no? Yo diría que ella va soltando la aprehensión que tenía inicialmente con el niño, que la inquietaba mucho, es muy inquieto, mueve los pies, en fin. Y fíjate que ahora se ocupa hasta de su dibujo, se ocupa de mirar el dibujo que va realizando el niño con sus colores y es una manera de soltar ella también sus propias, sus motivos de preocupación, ¿no? Entonces es interesante ver cómo va surgiendo la intimidad. El niño también va soltándose con ella y en episodios anteriores vamos viendo cómo va cambiando la señora feroz a señora F y ya no es una señora que imparte miedo, sino que más bien él la percibe como asustada. Entonces ambos van cambiando su percepción el uno del otro y resulta interesante cómo para la señora deja de ser importante probablemente hasta incluso escribir su conferencia para ocuparse más de ese intercambio con el niño. A ver, Titi, ¿qué querías comentar? No, que es curioso porque, pues así un poco en la misma línea de lo que estaban hablando, pero ella de alguna manera, el niño, el verlo la pone en otro lugar, porque mire que al final ella no puede, o sea, verlo a él dibujar no se mantiene como en una igualdad de relación como se estaba dando, sino que algo la hace como volver más dramático y volver sobre sí misma hasta el punto que como llega a la zapata y dice, no, ella se calla y todo eso lo piensa porque dice, eso no es un tema para un niño, o sea, como que ahí hay un giro interesante en el personaje que lo dramatiza más y dramatiza más la situación de ella. ¿Y ustedes creen que ese no era un tema para el niño? No, es que ahí está el punto, que ella ya no lo subestima, porque ella piensa que eso es un tema que puede hablar con el niño, piensa que la azafata va a creer que ese no es un tema para el niño, pero ella dejó de subestimarlo, esto que decimos que gradualmente lo va colocando en otro lugar, hasta que piensa que el niño la va a comprender y que sería un tema que ella se sentiría gusto contándole. ¿Y qué es un tema para él? Que solo la azafata podría pensar que no es para él, porque no lo conoce como lo conoció ella. Exactamente, Claro. porque ya en tantas horas de vuelo hay una intimidad y un conocimiento del otro que no puede tener nadie más. ¿Y qué les parece el tema, la manera como el niño le comenta a ella sobre las cajas de colores?
Ella tiene como un dolor de haber perdido eso o de no haberlo tenido. Y además ya viene sacando la cuenta del tiempo que hace que salió del país, de las circunstancias en las que salió y de cómo eso tiene relación con la edad del niño, porque pues ese niño empezó a existir justo cuando ella se tuvo que ir del país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué efecto? Primero, ¿cómo ven ustedes la intervención del niño con el tema de los colores? Y segundo, ¿qué efecto produce en la narración ese momento? Pero, o sea, un efecto pues, personal, por ejemplo, porque pues a ¿Cómo mí me así? pasó, fue personal, que siento que es como un guiño también de la escritora, como en dejar clara como esa separación de edad que hay, que existe y que siempre ha existido de generación tras generación, y que es como el tiempo, ¿no? Entonces, pues ella se siente muy, pues, dolida, porque pues ella no tuvo una oportunidad de tenerlo, pues como tan fácil de adquirir unos colores, y seguramente de niña pues sí lo deseo mucho, entonces se marca mucho eso. Y el niño se lo cuenta como si fuera lo más normal y lo más fácil del mundo salir a la calle y comprar la caja de colores. Yo siento que ahí pues evidencia mucho como esta separación que siempre hay por generaciones, esta brecha generacional que cuesta mucho y que pues que siempre se tendrá, siempre habrá esa brecha. Sí, y ella nos viene contando algo al comienzo y hay un tono en la narración con el tema que está abordando, pero algo ocurre en el momento en que él empieza a hablar de los colores. ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque ella empieza a hablar, bueno, de los 10 años, del tiempo que estuvo fuera, de lo que le está significando a ella volver. Y de pronto el niño dice, si da conferencias para 1000 personas, seguro que puede comprar una caja de 24 colores con lo que le pagan. En Bogotá las venden. Y hay de 36. Y he visto unas así de grandes, de 60. ¿Cómo perciben ustedes esa intervención ahí? ¿Qué efecto les produce a Ese, ustedes? ¿Sí? ese tono es un tanto de humor negro, pareciera sarcástico al momento del niño de alguna manera reproducir, bueno, si usted da conferencias se puede comprar sus propios colores, ciertamente. Me parece a mí que resulta eso como un poco irónico, más bien. ¿Y alguien tiene otra opinión sobre esto? A mí me María parece Lucía. que tiene que ver con las fantasías que él tiene sobre lo importante que es ella, como ese número de la conferencia de 1000 personas, yo creo que ese número 1000 se lo imagina él, que no sé para cuántas personas va a ser la conferencia, si bien después la esperan los periodistas y efectivamente parece que es importante ella, me parece que hay una fantasía construida desde él de la importancia o de la plata que ella tiene o de lo que ella es. Como, me parece que esto que decíamos, que ella ya no lo subestima más a él, lo mismo le va pasando a él, es como los dos se van colocando en un nivel más igualado. Los dos van cambiando la mirada. Exacto. Pero también yo veo que en ese comentario de él, pues es un comentario de un niño que todavía tiene como la vida en el imaginario y contrasta con esa realidad dramática de ella, de la que viene y en la que se sume además en su reflexión y en su recuerdo del secuestro y de la falta. Y yo sentía que los colores los hubiera querido tener más bien durante el tiempo que estuvo secuestrada, así lo viví yo, pues lo entendí. Pero lo que Pues creo es como el también. contraste entre una percepción de la realidad imaginada de un niño y una realidad muy fuerte vivida por ella, ¿sí? Sí, es muy válida tu percepción, Titi, porque ciertamente podría ser como pues la necesidad de ella o la nostalgia de no haber tenido un medio de expresión durante el secuestro. Pero además, no sé, yo creo que también podríamos ver esta intervención como derivada de la lógica infantil. Si esta señora habla para tanta gente, ella puede pagarse una caja de colores, aunque sea de 24. Y le deja caer que hay hasta de 60, porque, bueno, quién sabe, a lo mejor también la puede pagar, ¿no? Pero entonces ella comenta, tal vez para no verme con esa cara que se me había quedado puesta, me contó que la caja de colores y el blog se lo había regalado la novia del papá. Entonces ella se da cuenta de que el niño es capaz de percibir los cambios de expresión, de percibir y de interpretar los cambios de expresión que ella va teniendo durante la conversación. Entonces, por eso es que ella, ¿no? Como comentaba María Lucila, ciertamente ella tiene una percepción del niño
más cercana y más respetuosa de la que podría tener, por ejemplo, la azafata. Entonces vamos a continuar con este episodio de la azafata. Bueno, ella cambia el tema y dice, hablando de películas, ¿aquí se enchufan los audífonos? Prefiero música. Claro que sí, es mejor algo más corto que una película, le dice el niño. Porque ya estamos en la frontera, mire, me mostró el mapa en su pantalla. Y por la ventanilla vi la selva, bajo un atardecer naranja, y volvió el escalofrío. Y ahí estaba la luna, aunque todavía no era de noche. Una luna llena, casi roja. Recordar, estrellas y tarántulas. Tú y yo mirábamos las luces lejanas de aviones que volaban tan arriba, y tú tratabas de adivinar a dónde irían. Y nos imaginábamos que alguna vez podríamos escapar juntos y volar en un avión de esos enormes hacia un país muy, pero muy lejano, en donde nadie nos conociera. Entonces no sabías que tenías un hijo. Recordar. ¿Qué puedo decir yo? Se llevó tantos años tratando de olvidarme de esa selva. O sea, ahora viene la versión 8B, que es la del niño, que le cuenta al papá. Si vieras, papá, el tiempo se pasó volando. Y como ya no alcanzo a ver una película completa, escribo un rato más en la bitácora. Jugué plantas espantazombis y aunque la diversión nunca muere, me morí de aburrimiento, porque son los mismos juegos de todos los vuelos. Y yo me los sé de memoria. Pac-Man, Tetris, Copa de Fútbol, Quién quiere ser millonario, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿es verdad lo que me dijo Chris que puedo ir a tu casa en Navidad para conocer a la bebé? Porque a todas estas él sabe que va a tener una hermana y eso lo tiene un poco inquieto. Entonces él le pone en la bitácora un ejercicio de verdadero y falso, ¿no? Entonces pone, conocer a la bebé. Si marcas verdadero, quiero volar con otra aerolínea para ver si tienen juegos más actualizados. Contesta la pregunta anterior, porfa. Entonces sigue contando. La señora escogió música clásica y está escribiendo con los audífonos puestos. Hace poco fue al baño y me dejó la tableta para que se la cuidara. Yo alcancé a ver solo un pedazo que decía Memorias del secuestro. Ya sé que me vas a decir que no debo leer las cartas de otras personas, pero eso no es una carta, sino una conferencia para 1000 personas. O sea, que da lo mismo que el secreto lo sepan 1000 personas, más una. Además, la viste escribir con lágrimas y pensé, ¿qué tal que está llorando por algo grave y necesite ayuda? Según el Voyager del avión, ya pasamos la frontera, y aunque sobrevolamos las tierras más calientes, aquí arriba la temperatura exterior es de menos 55 grados. Más helada que la del polo norte y del polo sur, ¿cierto? Se nota que a la señora le da pánico a la selva. Cuando le mostré el mapa en 3 dimensiones del Voyager y le dije que abajo solo había selva, las manos comenzaron a temblarle. Y no era culpa del avión, porque estaba muy quieto, y por la ventanilla se veían unas estrellas. Una pregunta. ¿Qué pasaría si se rompiera una ventanilla del avión o se hiciera un agujero minúsculo en el techo y entrara una corriente de aire helado? No es para que te asustes. Si estás leyendo esta frase significa que ya llegué sano y salvo, como dice Abu. Aquí pinto el pedazo de cielo que alcanzo a ver. Me gustaría volar contigo para que jugáramos al veo veo y para que me dijeras si reconoces alguna de estas estrellas y para que volvieras a explicarme la diferencia entre un lucero y una estrella. Muy bien, entonces, ¿qué me pueden decir de la explicación que él da sobre la mirada que le echa a la tableta de la señora? A ver, María Lucila. De nuevo, la picardía. La picardía, Exacto. bueno, si lo van a ver 1000 personas, pero también me parece que hay un gesto de ella, de lo que no le pudo decir, se la deja para que la cuide, sabiendo que lo va a leer. Porque la podría haber dejado y no decirle nada que la cuide. Sí, pero hay un tema interesante. O sea, ya llegaron a un punto en que ella le deja algo tan personal y tan valioso como la tableta. Entonces, bueno, ya a qué punto llegamos en este vínculo que no, digamos, podría haber sido de 10 horas solamente. Entonces, bueno, como estos dos desconocidos, que son muy distintos desde todo punto de vista, empiezan o sea, desarrollan a lo largo de ese trayecto un vínculo tan estrecho que se manifiesta en ese pequeño detalle en que la señora le deja un artículo personal importante que además tiene algo muy importante, una conferencia que le ha costado mucho escribir. Entonces ahí sí se refuerza el valor que le da a ella al niño y el respeto que ella le tiene, ¿no? Y la confianza que el niño le genera. ¿Y qué les parece lo que él dice sobre el miedo que él le ve a la señora cuando le habla de la selva? ¿Cómo lo expresa él? ¿Cómo lo interpreta él? Mientras piensan, voy a leer un comentario de Jenny, de lo que estábamos hablando con respecto a
a su recuerdo sobre la selva y al tema de los colores. Jenny dice, eso hace que la historia sea más dramática, es un choque de dos experiencias diferentes que ella lo siente mucho. Pero es un niño y quizás no puede entender lo que sus palabras generan, la señora. Así que específicamente entiendo que se está refiriendo al episodio que ella le quisiera contar, pero no se atreve por la azafata, ¿no? Sandra nos dice que ya en este punto hay confianza, hay una confianza particular entre estos dos personajes y pues es lo que permite que ella, no sabemos si con la excusa de ir al baño o si realmente necesitaba ir al baño, le deja la tableta a este niño, ¿no? Ok, entonces, ¿qué me dicen sobre lo que él le comenta al papá, de la expresión, de la reacción que él ve en la señora cuando le menciona la selva? Pues él lo ve desde la inocencia, pero está indagando, ¿sí? Él sabe que algo le afectó, y le afectó pues mucho porque pues la reacción fue muy, o sea, fue corporal. Entonces, sí, fue muy notorio. Pero pues él realmente no sabe, bueno, me imagino que ya con la información que ya tiene, de pronto sí atará cabos más adelante, pero en el momento sí no, está indagando qué pudo haberla como aterrorizado tanto cuando vio la selva. Exactamente. Sintió su vida en riesgo. Digo, la expresión cuando se movía el avión, ella sentía que su vida estaba en riesgo. Vuelve, cuando está sobre la selva, es la misma expresión, porque ella también su vida también estuvo en riesgo en ese momento, y él percibe esto, que es como, la sensación es la misma, aunque ya no hay turbulencias. Exacto. Y por aquí nos comenta Sandra que este niño es muy hábil en sus deducciones y es un buen observador, ¿sí? Aunque no pueda tener claridad sobre el motivo de lo que está pasando, él sabe que algo está pasando y que ese algo, pues, no es normal. Ya están a punto de aterrizar y entonces entramos al capítulo preparación para el aterrizaje y 8A cuenta. Juan Diego me pregunta si alguna vez he tenido miedo a los aviones y le contesto con otra pregunta. ¿Y tú? Me dice que no con la cabeza, pero luego corrige. A veces sí, solo a veces. Yo también, a veces, solo a veces. Le cuento que cuando tenía su edad iba a pasar las vacaciones a la ciudad donde vivía mi abuela. Ella volaba a Bogotá y se quedaba una noche en nuestra casa para ir a recogernos. Y regresábamos todos juntos, mi hermano, ella y yo, en un DC-3. Como es experto en aviones, se le escapa una carcajada. Un DC-3, entonces usted es muy vieja, dice, y se avergüenza de la frase. Muy vieja, sí le digo. El avión atraviesa de nuevo unas nubes que parecen de tormenta y el aviso de cinturones de seguridad se ilumina. Le cuento que cuando el DC-3 comenzaba a moverse así, mi abuela, que iba sentada en el asiento de en medio, al lado mío y al lado de mi hermano, ponía sus manos sobre las nuestras, y que cada vez que tengo miedo en un avión, recuerdo el contacto de su mano para sentirme protegida. O sea que en este vuelo pensó mucho en su abuela. Uf, parece que ya iniciamos el descenso, dice Juan Diego, como si fuera un copiloto. Ojalá que Maya lleve a Max al aeropuerto, agrega, y los ojos se le iluminan. De repente, en un instante, veo que tiene los hoyos de la risa más pronunciados y vuelvo a ver su cara tan bonita. ¿Hace cuánto no ves a Max y a tu mamá? Él hace cuenta con los dedos. 2 meses y 9 días. Si viera cómo se pone a llorar de la emoción cuando me vuelve a ver. ¿Tu mamá? No, Max. Es que 2 meses son mucho tiempo en la vida de un perro, ya sabes. Hay que multiplicar todo por 7. Es raro, ¿no? Se queda mirándome muy serio. Estar triste y feliz al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. 2 puntas tienen el camino y en las 2 alguien me aguarda, canto. Y le digo que es una de mis canciones favoritas. Debo mostrarles aquí un detalle, y es que en los momentos en los que este personaje piensa, la señora, el texto está en cursiva, ¿no? Para indicarnos que, bueno, está como en un momento de introspección. Entonces ella piensa, el viaje es un paréntesis entre dos mundos, es estar suspendido en el aire, viendo la parte de la vida que se ha quedado en cada lado. Hace 10 años, cuando me liberaron del secuestro, huí de Colombia, y tú volviste con tu mujer y con tu hijo, ese hijo que no conocías. Yo armé mi vida en otra parte más segura, pero seguí con un pedazo allá y otro pedazo aquí. Me gustaría leerle a Juan Diego la parte de la conferencia que habla de los 2 pedazos y decirle que la escribí cuando él jugaba con sus zombies, pero luego pienso que puede parecerle aburrida. En cambio me acuerdo de otra historia. ¿Sabes, Juan Diego? A veces, en esos viajes a la ciudad de mi abuela, visitábamos a una vecina de ella que estaba medio loca, pero siempre queríamos ir a su casa porque nos daba caramelos.
Y al final de la visita se iba a su caja fuerte y nos traía 2 billetes nuevecitos, uno para mí y otro para mi hermano. Y decía que estaban recién hechos, que ella misma los había fabricado en una máquina especial. Y ahora me acordé de que siempre nos preguntaba, ¿tú a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Y usted qué le contestaba? Creo que nada. Esta es la hora en la que no se da respuesta. Quisiera mostrarles también la imagen que acompaña esta parte del texto. No sé si se ve bien. ¿Sí? Ellos están dentro del avión, pero la presencia de la selva, ¿sí? El peso del lugar está allí. Y hay un juego interesante entre estas imágenes, que pueden ser los dibujos que el niño hace en su bitácora, y estas imágenes que corresponden probablemente al recuerdo que tiene la señora sobre la selva. Entonces sigue. Nunca se me ha olvidado lo que sentía con la pregunta, dice ella. Me lo imagino exactamente, dijo el niño. Me imagino que te lo imaginas exactamente, le dije, y nos reímos. Yuhu, el mood lighting está cambiando de color. ¿El qué? ¿No ha visto que en estos Boeing el techo va cambiando de color según el estado de ánimo? ¿El estado de ánimo? El estado del vuelo. El techo cambia para hacer la luz de cada momento, si es hora de dormir o de comer o de llegar, y eso influye en la mente de los pasajeros. Mira el color. Ya vamos a aterrizar. Entonces ya a partir de este momento empieza a narrar todo el proceso pues de aterrizaje, de salida del avión, y cómo él no se puede levantar porque es un niño y tiene que esperar que la azafata lo vaya a recoger, y eso va a suceder cuando salga todo el mundo. Y ella empieza como a sentir ya inquietud porque no lo va a volver a ver, ¿no? Y le duele un poco la despedida, y pues le inquieta que en cierta medida también que él la olvide y que se corte ese momento, ese vínculo de intimidad que existió durante ese viaje. Entonces, bueno, se va despidiendo en el pasillo del avión, y en algún momento le dice, bueno, tal vez nos vamos a ver en la cinta del equipaje. Y le dice, tal vez nos veremos a la salida, en la entrega de equipaje. Traté de prolongar la despedida, pero él negó con la cabeza y me mostró su única maleta. Igual, aunque no te vea más, me alegró mucho volar contigo. Aprendí un montón sobre aviones. Gracias, lo mismo, contestó con una fórmula de cortesía, como si no le gustaran mucho las despedidas. Chao, Juan Diego. Chao, dijo, y se pasó a mi ventanilla. Yo seguí ahí, en la fila de salida, y después de un tiempo comencé a dar pequeños pasos por el pasillo. Cada tanto volteaba la cabeza para mirarlo, pero siempre estaba con la nariz pegada a la ventanilla. Cuando pensé que ya no me iba a ver por estar absorto en sus aviones, Peg, que era un peluche que él sacó de la maleta, que era un Pegaso, Peg me hizo una señal de despedida con las alas. Luego él me señaló el maletín. Me hizo otra señal para mostrarme que había escondido en el fondo su bitácora de vuelo, y me guiñó el ojo. Top secret, alcancé a decirle vocalizando exageradamente, y le devolví otro guiño. En ese momento avanzó la fila y salí del avión. Entonces, bueno, ya de aquí en adelante narra el encuentro con la mamá, y bueno, todo el saludo y el abrazo y demás. Y en algún punto él ve pasar a la señora, y la señora le dice, adiós, Juan Diego. Mira, ma, la señora del avión. Qué honor conocerla, le dijo ma, y vi que le brillaban los ojos. Precisamente Juan Diego me estaba contando que viajaron juntos. El honor es mío, responde la señora. Fui muy feliz viajando con su hijo. Es muy buen compañero de vuelo y además experto en aviones, dijo la señora, al lado de unas camionetas que la estaban esperando con luces y sirenas. Ah, sí, experto en dragones, dijo ma en medio del ruido. La señora me guiñó un ojo y desapareció en una de las camionetas. Tu compañera de vuelo es famosísima. Leí en el periódico que viene a dar una conferencia sobre memoria y paz. ¿No te contó que estuvo secuestrada?, me preguntó ma. No, ni idea, no me contó nada de eso, contesté. ¿Y entonces de qué hablaron tanto tiempo? De nada especial, solo de aviones. Y aquí termina esta historia, ¿no? Entonces, yo había pensado originalmente leer el texto de la contratapa, pero me pareció mejor dejarlo para el final, porque aquí hay unas indicaciones sobre la historia y sobre la relación de estos personajes. Entonces, en alguna parte dice que estos personajes intercambian una conversación durante un vuelo corto pero turbulento. ¿En qué radica lo turbulento de este viaje? ¿Solamente en las nubes o hay algo más de turbulencia dentro de ese viaje? Sí, las emociones.
Ujú. Sí, ¿y qué emociones estaba viviendo cada uno? ¿O qué realidad estaba reviviendo cada uno durante el viaje? Pues estaban viviendo tanto la separación como el reencuentro. O sea, es una, una mezcla muy curiosa. Pero sí, de ellos con la tierra, de ellos con ellos, de... Yo en un momento sentí que la señora tenía como miedo de despedirse de él, del niño, porque le Ujú, evocó esa separación que cargaba hace 10 años con el señor que se fue por su hijo. ujú. Eso es lo que sentí, entonces sí, era como que ambos se están separando, es como revivir una separación, pero un reencuentro con el espacio al que llegan. Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Ujú. ¿Qué conflicto tenía este niñito? ¿Qué conflicto personal, familiar tenía? Los padres separados, Sí, viviendo en lugares diferentes, y una hermanita en camino, que además es mujer, porque lo sí. que a él le preocupa por sobre todas las cosas, no solo que va a tener una hermana, sino que es mujer, él no termina de asimilar eso. La amiga que queda en el lugar de origen, a la Exacto. madre que no le puede hablar de la novia nueva del padre. Lo que es interesante, yo pensaba en lo que es más coyuntural y contextual, como a él que esa escena de a él que otra vez los mismos juegos en el avión, desde eso, o el problema de la comida, o de cuántas horas va a dormir la señora, como las cosas más banales, pero que también tienen un peso, hasta lo más profundo como la situación de separación de los padres o el secuestro de la mujer. Digo, eso es lo lindo también, como que cada problema o cada conflicto tiene un peso, aunque sea muy superficial o más profundo, como aparecen como todos los matices. Exactamente. Hay dos niveles de conflicto, digamos, el inmediato y lo que trae cada uno en su equipaje emocional, ¿no? Para ese viaje. ¿Cómo explora cada uno su pasado? Acá dice en la contratapa que estos dos personajes se encuentran inmersos en una conversación en la que exploran su pasado. ¿De qué manera creen ustedes o vieron ustedes que lo hacen? Por acá Sandra nos dice que recordar en ocasiones genera turbulencia para cada uno a su modo, ¿sí? Y bueno, Mercedes nos habla de las emociones y los miedos y las angustias con respecto al nuevo hermano, a la nueva pareja del padre, la ausencia de 10 años y el secuestro de la conferencista. Uh-huh. O sea, ¿de qué manera o con qué recursos o por cuáles vías exploran ellos su pasado? ¿O se ven ellos en la situación de explorar su pasado? Pues a través de la escritura, ¿no? Sí, exactamente. Sí. La escritura es un detonante fundamental. Más el diálogo, o sea, Exacto. en la conversación con el otro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a través de la palabra, como ellos van, no solamente revelándole al otro los contenidos que hay en sus propias emociones, en sus propias historias, sino que van dándole también un orden a lo que ellos han percibido y a los recuerdos que tienen, lo que han vivido, ya haya sido algo más inmediato, como el caso de Juan Diego, o algo un poco más del pasado, como el caso de la conferencista. Dice acá que enfrentan sus más profundos miedos durante este viaje. Reflexiona sobre ellos y los enfrenta. ¿Cuáles creen ustedes que son esos miedos? A ver, Janet, ¿tú qué opinas? Pues los de ella, como regresar, ¿no? Regresar después de tanto tiempo, que va a encontrar, cómo va, no sé, a sentirse. Es como todo ese recuerdo de hace 10 años, ¿no? Que justo el niño también tiene esa edad. Ese es como su gran miedo, me parece, ¿no? Como de encontrarse otra vez con todo ese pasado, con esa situación. Y del niño, pues ya lo hablábamos del conflicto también que tiene con lo del hermanito, que viene en camino, la hermanita, bueno, como con los papás, como está como triangulado ahí, está como en sándwich el niño, pienso que es como su gran miedo también, ¿no? De esa llegada, de no tener como un lugar, ¿no? Pues porque está ahí como metido en medio de todos estos personajes.
Sí. ¿Y por qué él esconde la bitácora en el fondo de la maleta? Todo el tiempo está hablándole al papá en ese blog, ¿no? Y en algún momento dice, bueno, yo voy a decir que me lo regaló mi papá. ¿Qué es lo que hace que él esconda ese blog? ¿Qué lo motiva? O sea, le da miedo como lastimar a la mamá, o sea, porque él sabe que a la mamá le afecta mucho como escuchar, pues primero cosas del papá y de Sí. reacciones o cosas, digamos, detalles que él tenga que de pronto no tenía mientras vivían juntos. Y pues más si sabe que hay otra mujer. Entonces, él sabe que, pues él como que deja claro en algún momento que no es que él sea mentiroso ni nada, pero sabe que si la mamá empieza a preguntar, pues la pregunta lleva a otra y lleva a otra y lleva a otra. Ahí yo creo que también queda la duda de si son sus fantasías o realmente le afecta a la madre, porque también le afecta a él, a quien verdaderamente le afecta, y eso no cabe en duda, es a él, esa nueva mujer. Entonces, no queda claro si a la madre también lo afecta o no, o es su fantasía de que él no la puede nombrar, y es algo con lo que él carga y que está proyectando hacia la madre, ¿no? Sí, de hecho hay una parte donde él dice, él cuenta sobre un comentario que le hace a la mamá y dice, bueno, la lastimé contándole que mi papá me había llevado a ver una puesta de sol. Sí, entonces, bueno, él puede ser, uno no tiene la certeza, pero puede ser realmente la percepción de él, de cómo la mamá recibe lo que él comenta sobre el papá. Y hay otra cosa ahí, son las comillas, ¿no? Ujú. Que cuando se refiere a ella, ese ella está con mayúscula y en comillas, o sea, es como un Sí, peso esa palabra, es ella la innombrable, ¿no? La que solamente se le exacto. puede decir ella. Sí, exacto. Entonces, sí, que es como una situación típica en los divorcios, en la vida de los niños que quedan en medio de una separación. Pero además también el ella es una forma de esconder que no le desagrada esta persona, ¿sí? Pero no lo puede decir, porque tiene la conciencia de que es potencialmente doloroso para la madre. Por acá nos dice Sara que, volviendo al tema del pasado, que cada elemento es importante, la escritura, los colores, el conocimiento de los aviones, y que además este niño reconoce sus dos hogares y trata de no revelar nada de lo que ocurre en el otro lugar para que nada lastime a nadie. Y pues eso de alguna forma genera una fragmentación, ¿no? Y el temor y el cuidado de este niño por no generar ningún tipo de incomodidad, porque sabe que es una situación tensa, ¿no? Y potencialmente delicada. Muy bien, hemos tenido una sesión un poco larga, pero me gustaría que ustedes comentaran qué sintieron al escuchar esta historia y al conocer a estos personajes, cómo vivieron este relato. Bueno, justo estaba pensando en el título, ¿no? Nos deja un título muy, muy, muy amplio que ocurre cuando volamos, ¿no? Eh, Podemos estar en un lugar, pero estar en otro al mismo tiempo, que es un poco lo que le ocurre a los personajes, sobre todo a la escritora, ¿no? Que es transitar un recorrido temporal en un avión, pero que al mismo tiempo hay un recorrido emocional por los sentidos de los personajes, ¿no? A mí me pareció encantador, sobre todo los últimos capítulos que se hacen como un poco más poéticos, justamente por la carga de emoción que ya se ha generado después de pasar la turbulencia, entre comillas. Sí. Es decir, después de esa gran turbulencia inicial, ya no hay turbulencia. Entonces, es eso, volar es un poco como la metáfora de la vida. Podemos tener momentos de turbulencia y luego pasa la tormenta y volvemos nuevamente a la calma, ¿no? Es un poco lo que me ha parecido, me ha dejado como sensación el texto. Muy bonito. Gracias, Mercedes. Janet, ¿tú qué nos dirías? A mí me deja esa sensación de lo lindos que son todos los encuentros, ¿no? Como tan mágicos de dos personajes que aparentemente eran tan opuestos y casi que le estaba incomodando. Y al final esa empatía y ese aporte mutuo, ¿no? Cada uno como ayudándole a sanar a ese otro.
Entonces me deja como esa sensación de esos encuentros que tenemos en la vida, a veces pasajeros, a veces pues con gente que uno dice, no, no tiene nada que ver conmigo, lejísimos, pero que cuando uno se da la oportunidad o las circunstancias se dan, pues se termina descubriendo a seres humanos maravillosos o personas que le dan a uno lecciones, ¿sí? Que uno nunca pensaría, nunca se imaginaría. Entonces, cómo abrir el corazón, me parece lindo el mensaje también de cómo abrir nuestro corazón a que ese otro me nutra, a que aún en la diferencia, sí, en los extremos, por decirlo así, como estaban aparentemente los personajes, puedan nutrirse tanto y como sanar. Pienso que fue como alrededor de todo el viaje, de alguna manera ambos pasaron la turbulencia, se aportaron, se acompañaron, se dieron cosas, se permitieron verse en el otro. Entonces me pareció hermosa la historia desde ese punto de vista también. Ok, gracias, Janet. Me Qué dijeron por bonito. aquí que Inés quería comentar algo. Bueno, lo cuento yo porque se fue, pero yo voy a contar lo que más le gustó a Inés, porque me parece súper interesante. Inés tiene 6 años recién cumplidos y lo leímos de corrido y le encantó. Y lo que más le gustó fue el vínculo del que justamente no lo destacaste vos en este encuentro, que es el vínculo del nene con Mayra. Hay un personaje que se llama Maya, ciertamente no lo nombré, que es la sobrina de ella, y el vínculo con ella le permite descubrir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas que él lamenta es justamente que al volver a casa va a perder ese vínculo, o sea, esa interacción con Maya. Me parece interesante eso, que en el libro aparece un tema tan profundo como es el secuestro y demás, y que nos puede interesar a nosotras como adultas, y todo lo que nosotras podemos discutir, y que eso no quita que no sea un libro también válido para chicos mucho más chiquititos que lo que tal vez a los adultos se les ocurriría ofrecerles, ¿no? Que también tiene que ver con esto de subestimar a los niños y que cada cual tiene como sus preocupaciones, sus intereses, y que van a captar del libro cosas que le van a tocar. Entonces, como también acercar libros más complejos a chicos más chiquitos, ¿no? Que hay que animarse a eso. Y que lo del secuestro también llega. Para mí, eso es lo que a mí me gusta de este tipo de libros que yo le ofrezco a Inés, que hay temáticas súper complejas y profundas que tienen que ver con las relaciones humanas, con el encuentro con el otro, que nos conmueven, que nos sensibilizan, y que eso yo sé que llega de alguna forma, aunque se queda finalmente con otra cosa que tiene que ver más con su edad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, María Lucila. Ciertamente cada lector va a tomar lo que le resuene de la historia, ¿sí? Pero si la historia les resuena, es muy probable que vuelvan sobre ella en otro momento y puedan descubrir otras cosas que de pronto no habían notado o en las que no se habían detenido en un primer momento. Por acá nos dice Sandra que cuando Yolanda lee el comienzo de esta historia en el video, motiva, deja con ganas de conocer todo el libro, y que a ella le recordó algunas mujeres de Colombia que han estado secuestradas. Y Mercedes nos dice que que le ha encantado este libro como la mayoría de los libros de Yolanda. No sé si Laura o Jenny quisieran comentar algo, Luisa, Alejandra. Yo sí. A ver, Titi. No, que a mí me gustó mucho, pues yo no me lo he leído completo, fue esta sesión, pero me gustó mucho la valoración de o sea, el diálogo como equitativo que se entabla entre un adulto y un niño. O sea, aquí la valoración de la experiencia vital del niño, de sus problemas, de su situación emocional, frente a lo que le sucede a la adulta, ¿sí? O sea, aquí no hay una mirada como muy horizontal en la puesta misma de la historia entre la experiencia del niño, el saber del niño, la emocionalidad y su vida y lo que son las preocupaciones de él y la de la adulta, porque podría, en mucha literatura, pues a veces se filtra como como esa supremacía del adulto sobre el niño, y aquí me parece que hay un peso muy equitativo que se resuelve en ese diálogo y en esa experiencia de viaje de los dos, ¿no?
Sí, exactamente. Y que además se manifiesta también como en las dos voces que van narrando la historia, ¿no? Y me parece interesante también, sumando a lo que dices tú, Titi, que el niño también tiene conciencia de que él puede acompañar, de que él puede ayudar, de que él puede distraer y de que él puede ayudar a esta señora a lidiar con el miedo que él no sabe exactamente de dónde viene, pero que él está viendo suceder. Entonces también es una valoración de la posibilidad del niño de actuar, de aportar, de acompañar. Porque siempre se ve, pues usualmente se ve al Sí, niño como quien requiere la asistencia, pero muchas veces el niño sí, es el que puede en un momento ofrecer la asistencia. claro. Ujú. Y una cosa también muy valiosa, juntando lo que dice Beatriz, es como la posibilidad del libro también, porque personalmente me dio la oportunidad de estar en una página de tener 8 años y luego cambié la página, ya tenía 60 y pico de años, y de poder ver cómo desde la razón de cada uno de estos personajes, poderlos entender y sentirlos, y llegar a esa linealidad de que, sí, de que ninguno es más ni ninguno es menos. Y también jugar un poco con el título, porque cuando yo cerré el libro yo decía volar, volar, y entonces me puse a pensar también como en las sensaciones que me dio, y fue justamente eso, ¿no? Como cuando el avión despega, escuchar estos relatos, y cuando ya toma altura los relatos y toman cierto nivel de importancia, y luego bajan en caída porque pues, el niño cuenta que ya estábamos llegando, no sé qué. Entonces también sí, como llegar a sentir el vacío de la bajada, todos esos problemas, de las realidades que ocurren tan cercanas y pues, del país, de lo que sea, porque toman muy todos los temas, y luego llegar pues, a la vida cotidiana de uno, que es pues, cerrar la página y preguntarse muchas cosas, ¿no? Entonces fue también es una experiencia muy, muy grata. Sí, sí, muy, muy interesante tu percepción, Laura. Por acá nos dice Sandra que que el libro permite percibir cómo los niños, con su imaginación y su ternura, permiten que cada uno sane y muestran otras alternativas de la vida. Y Mercedes nos dice que se igualan los personajes a través de la escritura, la conferencia como memoria y la bitácora de viaje del niño, ambos elementos como registro, ¿no? Y bueno, como a través de la palabra, como nos decía Titi, hay una manera de no solamente de procesar el recuerdo, sino pues de darle forma y moverse como hacia la recuperación. Jenny nos dice que a ella le gustaría leer el texto completo, que bueno, que hay una diferencia, como una barrera entre lo externo, las percepciones y la intimidad de cada uno. Cada quien viene con un equipaje y a veces nos encontramos con otros y podemos abrirnos o guardar también. Es bien íntimo este libro, como otros libros del autor. Bueno, creo que ha sido una sesión interesante, intensa. Agradezco a toda su presencia y su participación. Y bueno, quisiera entonces ya despedirme y dar por cerrada la sesión y agradecerles a todos. Y recordarles que todas las sesiones de esta propuesta ya están empezando a subirse a YouTube. Entonces pueden ya ver las sesiones anteriores en las que Hay van a que encontrar tanto la lectura del relato como nuestra conversación y la entrevista con el autor. Valeria, Pero ¿tú quieres comentar antes, algo? sí, me gustaría rápidamente, yo sé que nos alargamos un poco, pero me gustaría que si tienen preguntas para hacerle a Yolanda el Ah, sábado, cierto. si se les ocurre algo que quisiera preguntarle. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, no lo hablamos mucho, pero podría surgir en la próxima sesión el humor. Es muy sutil, pero como en los libros de Yolanda siempre hay como unos guiñitos de humor que lo hacen a uno pues reírse. Pero no sé si tienen algo más que quieran que se les ocurra que le podamos preguntar a Yolanda el sábado. Sí, por ejemplo, ¿de dónde le surgió la historia? Pues que la inspiró. Si ¿Quién en más? algún avión le tocó encontrarse con un niño fastidioso y... Yo tengo una pregunta un poco técnica, y es que de todos los libros que hemos visto, este es el único que tiene las ilustraciones en blanco y negro. Entonces, quería saber pues, si tiene alguna intención eso y esto, pero pues sí es más como técnica realmente. Y no sé si a ustedes les recordó el personaje de la conferencista algún referente, de pronto preguntarle si hay algún referente específico que si está inspirado pues en un personaje real o si simplemente es una reelaboración y ya. Por acá dice María Lucila que este libro la llevó a otro que reseñó recientemente, que es El Ascensor,
que dice que todos los viajes nos transforman, incluso uno en ascensor, y también trata del encuentro con el otro. Yo quería hablar más porque ya hablé ¿Seguro? demasiado. Que no quería hablar más porque No, María Lucía, está muy bien. No importa, adelante. es muy bueno. Es libro álbum, tiene poco texto, pero me llegó la contratapa con esto de volar. Ok. ¿Y te gustaría preguntarle a Yolanda si hay algún vínculo de algún tipo entre ambos libros? En todo caso sería al revés, porque este es súper reciente, es de una autora argentina, no sé si lo conocen, la editorial Timonero, y es muy nuevito, pero no creo. Pero igual podríamos indagar con ella el tema del viaje, ¿no? O sea, ¿qué encuentra ella de valioso en el tema del viaje para abordarlo con niños de distintas edades? Bueno, entonces, nada, pues no nos queda más que agradecerles a todos su participación y decirles que los esperamos el sábado a las 10 para conversar con Yolanda Reyes. Si se les ocurre alguna pregunta de aquí a allá, pues tomen nota y la pueden hacer durante la sesión.